Su mujer lo humilló por vender helados en la calle, sin imaginar en quién se convertiría más tarde. Roxana y Santiago solían ser una pareja que desde sus primeros años de juventud habían sido enamorados. Ambos habían sido pareja desde que tenían 13 años cada uno. Santiago creció diciendo que sería un gran ingeniero y Roxana que sería la esposa del gran nombre, que algún día tendría una constructora y mucho dinero. Roxana siempre mostraba ser una persona con aspiraciones muy grandes, lo cual para sus padres no era algo que debían ver como una cosa deshonrosa, sino que por el contrario apoyaban a su hija para que fuera una persona que no se conformara con poco, sino que aspirara siempre a tener cada vez más y más. Los padres de Roxana veían a Santiago como uno de los hijos de las familias más pobres que vivían siempre en el mismo barrio que ellos. Decían que era un buen chico, pero sin embargo menospreciaban un poco a su familia porque decían que ya desde su padre, que era zapatero, él posiblemente había crecido con muy pocas ideas grandes y sin tener muchas aspiraciones. Roxana, sin embargo, era una joven un poco testaruda y rebelde, y siempre trataba de darles la contra a sus padres, y esta era una oportunidad más en la que lo haría, dado que no desaprovechó la oportunidad que tuvo para dejarles ver que ella confiaba en el potencial que tenía Santiago. Sus padres simplemente le decían que algún día maduraría y abriría los ojos y se daría cuenta de cómo eran realmente las cosas. Pero la muchacha estaba completamente enamorada de aquel joven y no hizo caso a lo que sus padres le dijeron. Mantuvo una relación con él de pareja hasta que llegó el día en el que ambos ya eran un poco grandes. Eran adolescentes de 17 años cada uno y una sorpresa llegaría a sus vidas de manera muy inesperada. Ocurrió lo que suele ocurrir con la mayoría de parejas jóvenes, pues Roxana, al notar la ausencia de su periodo, supo lo que aquello significaba. Estaba embarazada. Tendría nada más en unos meses el rol de madre y un bebé entre sus brazos. No tenía idea de cómo decírselo a Santiago, pues sabía que tal vez él se enojaría o se pondría muy nervioso o no sabría qué hacer. Entonces fue así como le contó primero la noticia a su madre, quien al escucharla la miró completamente enojada. Le dijo que estaba furiosa y muy decepcionada de ella y que debía saber que no contaría para nada con su apoyo y seguramente tampoco con el de su padre. Fue directamente a contarle al padre de la muchacha y este, al enterarse, estalló de ira al ver que su hija no había tenido un poco más de visión respecto a su futuro y se había metido con un tipo como Santiago, y luego de eso la echaron de la casa esa misma noche con tan solo un par de baletas. Roxana, aterrada por lo que sería de su futuro y por quedarse completamente sola, acudió hasta la casa de Santiago. El muchacho no sabía nada y, por supuesto, al estar en altas horas de la madrugada, estaba durmiendo. De hecho, toda la familia se encontraba durmiendo. Y de pronto unos llamados a la puerta despertaron a todos en la casa. Salió la madre de Santiago a ver quién era la persona que estaba tocando la puerta a esa hora. Y al ver a Roxana hecha un mar de lágrimas, la madre de Santiago la recibió muy gentilmente. La invitó a pasar y le dijo que podía contarle lo que hubiera pasado. Y fue así entonces como la madre de Santiago llamó a su hijo y a su esposo, pues ya sospechaba qué era lo que estaba ocurriendo. Roxana entonces empezó a hablar, les contó que su propia madre la había echado de la casa y que su padre también, y que ninguno de ellos quería volver a verla, pues ella se encontraba embarazada y cargaba un bebé en el vientre que era fruto de ella y de Santiago. Los padres de Santiago pensaban muy parecido a los padres de Roxana y de igual modo tomaron la dura decisión de no apoyar a su hijo en algo que consideraban que había sido producto de la irresponsabilidad de ambos. Entonces, al igual que los padres de ella,
también les dieron la espalda a los jóvenes. Santiago y Roxana no tuvieron más opción que irse de la casa de ambos y empezar una vida juntos como pareja. Los jóvenes padres se juraban amor eterno, y al inicio todo fue fácil y fue felicidad. Sin embargo, con el pasar de los meses, Roxana iba dándose cuenta de que esa realmente no era la vida que había planeado para ella. No decía nada, pues veía a Santiago trabajar día y noche como obrero de una construcción, hasta que finalmente, un día, él llegó muy emocionado y le dijo que tenía la mejor sorpresa preparada para ella. Había abandonado su sueño de ser constructor civil, porque ahora tenía el sueño de ser el mejor padre del mundo, y para ello sabía que debía poder brindarle todas las comodidades a su familia. Era consciente de que no tenía el dinero para hacerlo, por eso, el día que le dio la sorpresa a Roxana, quien ya estaba a punto de dar a luz, le dijo que había logrado ahorrar lo suficiente y que estaba pensando en emprender un nuevo negocio. Empezaría a vender helados con un carrito que había logrado comprar, pero tenía la intención de no quedarse ahí, pues su meta en realidad era poder trabajar duro con ese carrito de helados y ahorrar lo suficiente para luego comprar las mismas maquinarias de heladería. Roxana, en lugar de sentir emoción y apoyar a su pareja para que pudiera salir adelante, al oír lo que le decía, solo lo reprochó y le dijo que era un iluso y un tonto que vivía con la cabeza entre las nubes, que ya habían pasado varios meses y no había logrado conseguir nada más que una choza para ambos. El tiempo pasó y el niño nació, y junto con él no solo vino mucha alegría para Santiago, quien estaba emocionado de por fin ser papá, sino que además de esto, este pobre hombre vio una gran carga económica de gastos que ahora debía asumir, ya que Roxana no trabajaba en nada. Santiago trabajaba día y noche para poder pagar todos los gastos que acarreaba tener un hijo y una esposa. Y fue esto mismo lo que mermó en la economía del pobre hombre, quien a raíz de esto no pudo ahorrar, pues el dinero no le alcanzaba para poder pagar las cosas que realmente eran importantes, como la leche y comida del bebé, y fue por esto que el sueño brillante de tener una heladería familiar poco a poco se fue desvaneciendo. Los años pasaron y ya el pequeño Emiliano tenía 5 años, y la relación entre esta familia y sus miembros había cambiado. Roxana ya era muy distante, casi nunca estaba en casa, porque según ella iba a los asilos a ayudar a los ancianos, mientras que Santiago y su hijo se habían vuelto muy unidos. Santiago se llevaba constantemente a su hijo a trabajar, mientras que Roxana supuestamente se iba a ayudar a los pobres ancianos de un asilo, pero en realidad esta mujer mentía diciendo que ese era su trabajo. La verdad era que había empezado a salir con un hombre que tenía dinero. Empezó siendo su dama de compañía y generando ingresos mediante este oficio, pero finalmente, cuando llegó el día en el que este hombre le pidió que se fuera a vivir con él, ella no lo dudó ni por un segundo. Empacó sus maletas y con ayuda de ese hombre envió todas sus pertenencias hasta la casa donde él viviría junto a ella. Santiago no se había dado cuenta de nada de esto, pues él se encontraba trabajando, y más tarde Roxana fue hasta el lugar donde Santiago se encontraba trabajando, y al llegar lo humilló diciéndole que se habían acabado los días de infelicidad junto a un pobre y triste heladero, porque al fin un hombre exitoso había llegado a rescatarla de aquella asquerosa vida que había llevado por tantos años con él. Roxana le dijo que lo odiaba con todo el corazón, porque había desperdiciado los mejores años de su juventud junto con él, y que jamás él le había dado nada más que penas y miserias. Santiago le dijo que el amor era lo que más importaba, pero ella le dijo que nunca había estado enamorada de él, y que con esas palabras se iría de su vida finalmente, y así lo hizo. Emiliano llevó una vida muy dura, pues su madre, por quedarse junto a ese hombre que tenía dinero,
permitía que él como padrastro castigara al niño de maneras muy severas. Emiliano creció y 3 años más tarde, para cuando ya tenía 8 años, el niño estaba cansado de toda esa situación y de los constantes abusos que sufría. Fue así como decidió escaparse. Empacó sus cosas y una madrugada huyó de la casa. Pasó la noche en un parque y al día siguiente anduvo por las calles como un vagabundo pidiendo limosnas y comida. Las personas lo veían muy bien vestido y no le daban ni una sola moneda por esto. Pero el niño en realidad moría de hambre. Y de pronto, mientras iba caminando, pudo divisar desde muy lejos un carrito de helados con un señor que iba empujándolo. Rápidamente el niño tuvo el recuerdo de que su padre trabajaba de esa manera. Corrió hasta allá y al llegar hasta el hombre le gritó: ¡Papá! El hombre sorprendido volteó a ver quién lo llamaba y al verlo, Emiliano notó que no era Santiago, no era su padre. Y en ese momento el niño se echó a llorar. El heladero le preguntó qué ocurría y por qué lloraba de esa manera. Y Emiliano le dijo que daría todo por encontrar a su padre. Entonces el heladero le preguntó cuál era el nombre de su padre, y cuando Emiliano le dijo que su padre se llamaba Santiago Fernández, el rostro del heladero se iluminó. Le dijo: no llores, pequeño, no llores, yo conozco a tu padre, es un muy buen hombre, aún se encuentra vendiendo helados, vamos, yo te llevaré con él. Emiliano, muy sorprendido, aceptó, y cuando estaban tan solo a unos metros de llegar hasta el lugar al que el heladero estaba llevando al niño, una mujer tomó del brazo a Emiliano y le dijo que lo castigaría severamente por haberse escapado de esa manera. Esta mujer era Roxana, la madre del niño. El heladero había podido notar marcas de golpes en los brazos de Emiliano y dedujo rápidamente por la actitud de la mujer que el niño no vivía una vida adecuada. Fue entonces que se armó un escándalo porque empezó a discutir con la mujer respecto a que llamaría a la policía, y tan fuerte fue la discusión que en ese momento salió de uno de los locales que estaban en aquella avenida un hombre vestido de saco y corbata, quien desde el fondo gritó: ¡aléjate de mi hijo! Roxana supo quién era porque reconoció su voz, y Emiliano también supo que era la voz de su padre. Ambos voltearon a todos lados para ver entre la multitud que estaba amontonada por la fuerte discusión, pero en ningún lado veían a un hombre pobre con un carrito de helados. Y entonces se acercó un hombre muy elegante que se abrió paso entre la multitud, tomó de la mano al niño y miró directamente a Roxana a los ojos y le dijo que no volviera a acercarse a su hijo o se encargaría de hacer que pagara con todo el peso de la ley. Santiago, por fin después de tantos años, había podido encontrar a su pequeño Emiliano. Santiago se había vuelto un empresario que tenía ahora una cadena de heladerías. Empezó con de nuevo el sueño de tener una pequeña heladería en casa, pues al partir su esposa, se llevó a su hijo. Santiago sufrió mucho la pérdida de su niño hasta que se recompuso y dijo que no se daría por vencido hasta conseguir tener el dinero suficiente para poder quitarle el niño a aquella mala y materialista mujer que tenía por madre. Fue así como Santiago y Emiliano después de esto vivieron felices, y Roxana, más tarde, fue abandonada por el hombre millonario con el que se había ido a vivir, pues él simplemente se cansó de ella, y ella, que fue una mala mujer y madre, tuvo, al final, la recompensa de sus actos. Hasta aquí la historia de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. De ser así, no olvides dejarnos una manito arriba en este video y compartir esta historia con todos tus amigos y familiares para que conozcan más de nuestro canal y nuestro contenido. Yo soy tu amiga María José Cisneros
y espero verte en el próximo video por uno más de tus videos en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.